recibe una bendición sobrenatural del Señor en la Congregación Cristiana Viento Recio a través de esta pastora, hablándoles vía radio internet, vía video internet. Qué maravilla y qué gozo es que el Señor cada día y cada momento, como siempre, nos habla, nos dé palabra de vida, palabra de bendición, de regocijo. Pero lo importante es que nosotros la hagamos viva en nuestro corazón, que no la recibamos y sigamos siendo los mismos todo el tiempo. Tenemos que tener un cambio, y ese cambio ya nos lo dio el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, creyéndole a Él, recibiéndolo como el Señor y Salvador de tu vida, que es lo más importante que Dios quiere que tú hagas. Vamos a estar leyendo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Todo el tiempo, si tú estás en el caminar con el Señor, si estás en ese encuentro con el Señor, si tienes esa vivencia en todo momento, las 24 horas del día de tu vida, tienes que regocijarte, vivir con Él, con gozo, con alegría, porque a veces nosotros le ponemos las peticiones al Señor, pero al rato, al momento que pasa, estamos angustiados. Y te dice el Señor: hermanos míos, esto no debe ser así. Dice aquí en la palabra, capítulo 4 del versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. Os digo, regocijaos. En todo momento sabemos que todo en esta tierra va a pasar, todo pasará, pero esta palabra jamás pasará, lo dice ella. Ni una tilde ni una jota pasará, hasta que todo se haya cumplido en tu vida, todo lo que Dios te haya dicho se cumpla. Regocijado, tenemos que regocijarnos todo el tiempo. No vivir recibiendo la palabra de un domingo, gozándonos 2 o 3 horas todos los días, y si vamos al templo o nos metemos en el Señor, gozándonos, pero al momento allí viene la angustia, viene el problema. Esto nuevamente te dice el Señor: hermanos míos, no debe ser así, sino que ese regocijo que el Espíritu Santo un día nos puso en nuestro corazón, creyendo en el Señor Jesucristo, tenemos que cada día alimentarlo más y más, y vivir con gozo, con alegría, confiando en un Dios poderoso que nos ha dado promesas, que nos ha hablado promesas y que nos las va a cumplir en su tiempo y en su voluntad. Y seguimos aquí en el versículo 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Nuestra vida física, material, es corta en esta tierra. Los días están pasando, porque Dios lo dice: los días serán acortados por causa de la maldad, para que todos aquellos que perseveremos en Él, confiando en Él, seamos salvos. Lo dice la palabra. Tenemos que pensar que cada día, de un momento a otro, estar preparados en la santidad, preparados con un regocijo ante la presencia del Señor, no un regocijo momentáneo, sino un regocijo permanente de santidad, que Jesús está a las puertas y viene por un pueblo sin mancha, sin arrugas. De eso cada día tenemos que, en cada momento, que forzarnos a cambiar, no recibir la palabra y estar en la presencia del Señor y al rato estar amargados, estar nuevamente angustiados por las situaciones y las aflicciones que están pasando. ¿No? ¿Por qué? Porque el Señor dice: tenemos que luchar. Hay aflicciones, pero si luchamos confiando en el Señor, teniendo fe, regocijarnos de verdad, no de mentira, ante la presencia del Señor, allí vamos a estar completamente descansados, completamente confiados que el Señor nos va a responder lo que cada
día Él nos tiene que dar. Porque ya sabemos que lo de ayer ya pasó. Mañana está en manos del Señor. Tenemos que ser diligentes, tenemos que esforzarnos y cada día, en cada momento, estar con ese regocijo en el Señor, sirviéndole al Señor, trabajando en el reino de los cielos, aquí, llevando la palabra a aquellos que la necesitan, la salvación, que necesitan la sanidad, que necesitan esa bendición que tú y yo podemos tener. Y dice en la palabra, versículo 6, por nada estéis afanosos. A veces eso es difícil, no es imposible, porque para Dios y para los que hemos creído en el Señor, nada es imposible. Cuando estamos en la carne, cuando caminamos allí en los afanes del mundo, no confiando en el Señor, sino confiando en lo que estamos viendo, no en lo que no estamos viendo, puede ser difícil para muchas personas regocijarse en el Señor. Y dice aquí en la palabra, por nada estéis afanosos. Es difícil cuando uno no está allí en lo espiritual, caminando en lo sobrenatural, espiritual, creyéndole a Dios en fe, no por vista, sino por fe, pero trabajando también, accionando cada día, mientras tú allí tengas esa fortaleza, esa vitalidad aquí en la tierra, esa juventud que el Espíritu Santo siempre, en todo momento, a través de su palabra viva, el Señor nos da, porque Él es el único, como dice la palabra, es el único que nos infunde aliento con su vara y su callado de su palabra. Lo dice allí en el Salmo 23. Por nada estés afanoso. ¿Por qué nos afanamos? El único afán cada día que tenemos que tener nosotros es de guardar la palabra, de trabajar en activación en el reino de los cielos, llevando el consuelo, la salvación, el perdón a las almas. Eso es lo único que tenemos que estar, y eso no es afán, eso no es afán, eso es vivir sabrosamente en los caminos del Señor. Tener una voluntad dispuesta para hacer lo que Dios nos manda. No te afanes por el día de mañana. No te angusties, dice el Señor. No te afanes. Solamente porque hay muchos que ponemos las peticiones ante el Señor. Esto siempre lo decimos porque hay muchas peticiones de oración, muchas peticiones allí de queja. Y dice el Señor, cuando tú pones en esta palabra, dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando nosotros ponemos las peticiones ante el Señor, tenemos que descansar en Él, regocijarnos en Él, gemir con llanto, con gemido, pero en el momento allí seguir, no en el momento dar gracias, sino seguir dando gracias por la respuesta que Dios te ha dado de esa petición que tú has puesto ante la presencia del Padre. Nadie puede contestar peticiones grandes y maravillas, milagros, todo lo bueno que el Señor, el Dios viviente, no, porque a veces decimos el Dios, ¿cuál Dios? Hay muchos que están adorando muchos dioses. El Dios, el Santo de Israel, el Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para salvar a la humanidad. Ese es el Dios que tenemos que regocijarnos, que tenemos que esperar en Él, confiar, poner las peticiones en el nombre de Jesús. Y dice, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Nosotros cantamos, y yo te doy gracias, gracias Señor, pero sí será, ¿verdad? Que esa acción de gracia está saliendo de lo más profundo del corazón. Que el Señor nos vea que está saliendo de lo más profundo del corazón.
esas gracias, caminar, que cuando tú has puesto la petición a Dios, camines en esa acción de gracia y sigas poniendo la petición y sigas caminando con regocijo allí, no afanándote en la respuesta, sino regocijándote que al que tú le has pedido, al Dios vivo y santo de Israel, Él te cumple lo que tú has pedido, accionando esa fe, trabajando en esa fe. Y dice aquí, en acción de gracia. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú pones una petición y te regocijas en el Señor, cuando tú guardas su palabra allí, cuando tú no te afanas en las necesidades, cuando tú no te afanas en que las familias se salven, sino lo único que tenemos que afanarnos es en actuar, en trabajar para arrebatar las almas del reino de los cielos, para ver las almas, para hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra. Eso es lo único, para buscar la presencia de Dios, para cada día meternos en esa presencia hermosa que solamente da esa paz que necesitamos. Ningún hombre ni ninguna cosa material te dará paz como descansar en el Señor, como confiar en Él, como regocijarte en su presencia. No importa cuál sea tu problema, solamente reconoce al Señor y reconoce ante su petición, ante su presencia, la petición que tú tienes en su corazón. Y allí regocíjate dando gracia, camina todos los días dando gracias, alabando al Señor, dando gracias, confiando en Él, para que Él inmediatamente abra las ventanas, las puertas de los cielos y comience a derramar esas bendiciones, esas promesas sobrenaturales, esas respuestas de las peticiones que has puesto ante su presencia. Oh, santo, aleluya, amén. Y dice aquí, y la paz de Dios, ¿cuál Dios? El Dios vivo, no el Dios de piedra, ni el Dios de palo, ni el Dios de yeso, el Dios vivo, al que envió a su Hijo amado Jesús para salvar la humanidad, para perdonarnos y para sanarnos. A ese Dios que está vivo, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y que donde tú clamas a Él y allí te apartas cada día de lo malo, Él está allí para fortalecerte, responderte, darte esa libertad, sanarte, darte el gozo, el perdón, la salvación. Regocijaos en el Señor siempre. Un testimonio en mi vida, una persona que antes de conocer al Señor era una persona amargada, una persona con muchas heridas, con muchas cosas horribles. ¿Por qué? Porque me había dejado allí que el hombre, Satanás, me hiciera daño. Pero un día vine al Señor Jesucristo y Él comenzó, me dejé, porque Él comienza a hacer la obra, pero lo importante es que dejemos que Él haga la obra y la perfeccione y la termine. Oh, santo. Y cada día comenzó a sanarme las heridas, llenarme de regocijo, de confianza, que yo no me preocupo, sino yo digo, Señor, todo está en tus manos. Si tú no haces, yo no soy nadie para hacer nada. Y cada día veo las misericordias, veo las bendiciones, veo las añadiduras, veo toda la sanidad. Eso es lo que Dios da a todos aquellos que hacemos esa palabra viva y firme, que hablamos de su palabra, nos llenamos de su palabra, pero la ponemos por obra allí. Y esa paz va a llegar a tu vida, va a llegar a tu familia. Recibe al Señor, dile, Señor Jesucristo, yo te recibo, yo creo en ti, perdóname, te recibo como Salvador de mi vida, ayúdame a entender lo que tú me estás hablando, para sanarme, para que me sanes, me des paz, en el nombre de Jesús. Visítanos, llámanos, Dios te bendiga.